Bueno, escuchamos, padre. entonces, este es el libro que conocen ellos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, yo creo que el capítulo que me han pedido, Vivir con audacia en el mundo de hoy, hay que situarlo dentro del conjunto del libro. Y yo creo que después de presentar la figura de Arturo Sosa, que es el superior general de la Compañía de Jesús, aparece este capítulo, Vivir con audacia en el mundo de hoy. Bueno, entonces yo creo que este capítulo es introductorio a los 4 siguientes capítulos, que son las 4 prioridades de la Compañía de Jesús en el mundo de hoy. Por tanto, este capítulo yo creo que es como la presentación general que después irá concretando en cuatro temas. Estas 4 opciones o prioridades de la Compañía de Jesús son: 1, mostrar el camino hacia Dios. Por tanto, aquí entraría toda la dimensión de evangelización, de pastoral, etc. 2, caminar junto a los pobres. Aquí estaría toda la dimensión social de migrantes, trabajo social, con mineros, campesinos, indígenas. 3, acompañar a los jóvenes. Aquí entraría toda la cuestión de educación. Y 4, despertar una mayor sensibilidad con la casa común. Aquí entraría la cuestión de la ecología. Entonces, el libro, como saben, está estructurado en forma de conversación, de diálogo, de interview con el padre general de los jesuitas, y el que entrevista es un sacerdote que se llama Darío Menor. Yo creo que el Darío Menor está muy impactado por la COVID y que quiere mostrar cómo la COVID realmente ha cambiado, digamos, el escenario mundial en todos los aspectos. De manera que a partir de la COVID tenemos un cambio de época. Yo creo que Sosa, el general, amplía la cuestión, ¿no? Y siguiendo la encíclica del Papa Fratelli Tutti, señala cuál es el desafío mayor, que no solo es de la COVID, sino más amplio, ¿no? Dice que la humanidad no ha desarrollado un sentido compartido del bien común, que incluya el cuidado del medio ambiente. Por tanto, la humanidad no tiene una sensibilidad, podemos llamar comunitaria, de compartir el bien común. Es una comunidad cerrada, egoísta, no solo en la dimensión económica, sino también ecológica. Claro, yo creo que para comprender también un poco las expresiones de Sosa, hay que señalar que él es experto en ciencias políticas y sociales, ¿no? Entonces, claro, él da mucha importancia a esta dimensión política que luego explicaremos en qué consiste. Entonces, él dice que el desafío supondrá la necesidad de potenciar la dimensión política de cada persona, de los dirigentes y de toda la sociedad. Bueno, entonces habrá que ver qué entiende Sosa, el general, por la dimensión política. Viene a decir que la persona no se puede encerrar en su propio bienestar. O sea, esto sería una especie de egoísmo social, colectivo, económico, humano.
sino que busque el bien compartido con la sociedad. Por tanto, una persona tiene que abrirse al bien de la sociedad, al bien común, podríamos decir, ¿no? Al bien de todos, en todos los sentidos, ¿no? El económico, social, cultural, etc. Y concreta algunos elementos que el Papa precisa para desarrollar la mejor política. O sea, esta vocación política, hoy día, algunos aspectos que hay que tener en cuenta en este buscar el bien de la sociedad, ¿no? Como saben, política viene de polis, de ciudad, ¿no? Es lo que se refiere al bien de la colectividad, de la comunidad. Entonces, el Papa concreta algunos elementos para desarrollar la mejor política. Abandonar la guerra como instrumento de poder. Claro, yo creo que esto está hecho antes de la guerra de Ucrania. Y por esto me parece a mí que este tema de la guerra de Ucrania no entra directamente, pero con esta afirmación del Papa yo creo que entra como objeto. Abandonar la guerra como instrumento de poder. Aquí vemos que tanto Rusia como Europa, la guerra es un instrumento de poder, ¿no? Y detrás de eso están las armas y detrás de eso están pues, las fábricas de armamento, ¿no? Renunciar a la violencia social. Violencia social, digamos, de las clases dirigentes que oprimen a las clases bajas, a las clases populares. Lograr una diferente distribución de bienes. O sea, la distribución de bienes que tenemos ahora es una pirámide en la cual hay unos pocos que tienen mucho y una gran masa que tiene poco. Regular el binomio ciencia y tecnología. Claro, también esto, sabemos la importancia de la tecnología, pensemos en Internet y en todas estas, las redes sociales, etc. Que esto tiene una gran importancia, la tecnología y todos los avances que hay en todos los campos, ¿no? Pues bien, esto es regularlo. ¿Para qué? Para que esté al servicio del bien común. O sea, no se opone a la tecnología como si fuese mala en principio, sino que esta tecnología habrá que usarla para el bien común, no de cualquier forma. Entonces, el general Sosa va más allá y dice que esta situación de crisis supone, social y política, supone una crisis de valores éticos en la sociedad. Por tanto, tenemos una serie de valores y vivimos conforme a unos valores que no son correctos. Muy bien, entonces, en un momento de cambio social, en una época de cambio social, es muy importante que tengamos una postura clara, lo que hemos de hacer, ¿no? Entonces, diríamos, el general va a una perspectiva más amplia que la COVID. Es un cambio de época, en la cual todo está interconectado, lo social con lo ecológico, con lo económico, con lo político. Entonces dice que lo importante, siguiendo a Francisco, el Papa, es más importante abrir procesos que ocupar espacios. Abrir procesos pues, de concientización, de formación, de acompañamiento, ¿no? Más que ocupar espacios diciendo yo ya tengo aquí mis reglas de juego, yo ya aquí ya me defiendo. Y entonces, repito una cosa que está en el título también, hay que vivir con audacia, aunque produzca vértigo. O sea, que estamos en una situación muy, o sea, en un cambio social, todo interconectado, con miedo a lo que pueda pasar, y nos dicen que hemos de tener audacia y aunque tengamos vértigo.
Y el motivo de tener esta audacia es porque estamos en manos de Dios, que va guiando nuestro caminar. O sea, frente a las posturas así apocalípticas de que todo se hunde, de que todo va mal, de que la iglesia se acaba, que la sociedad va al desastre, pues los cristianos y los creyentes pensamos que por encima de todo esto está la mano de Dios, que va guiando nuestro caminar. Entonces, de nuevo, el señor el Darío, vuelve otra vez a centrarse en las consecuencias de la pandemia, ¿no? Pues la fragilidad, se ha visto la fragilidad de todos sentidos, fragilidad humana, fragilidad de las instituciones, fragilidad, por ejemplo, de la distribución de las vacunas, fragilidad, pues que no hay oxígeno para todos, todas estas cosas que hemos visto y que en los países más ricos quizá no se nota tanto, pero en los demás países esto ha sido muy fuerte, ¿no? Cansancio, desaliento, y viene a ser, dicen, como una crisis del capitalismo. El capitalismo, que pensaba que lo tenía todo regulado con un estado de bienestar enorme, de repente un bichito, un microbio de la COVID lo destruye todo y todo el mundo queda patas arriba, ¿no? Se cierran los viajes, se cierran fábricas, se cierran escuelas, se cierran iglesias, bueno, gente que se muere. Los templos cerrados, la secularización, este proceso en el cual cada vez lo religioso va quedando más atrás, pues avanza. Y Sosa viene a decir que esto no es solo de la COVID, que esto viene de lejos, viene de lejos. Y que el capitalismo tiene gran capacidad de adaptación. El capitalismo se adapta a cada momento, ¿no? O sea, según cambian los campos, pues, y el capitalismo nunca retrocede, ¿no? O sea, en estos momentos de crisis, los bancos son los que más ganan dinero, ¿no? Y los grandes capitalistas son los que más dinero ganan, ¿no? Y las fábricas de vacunas y las farmacéuticas, bueno, todos estos son los que más dinero ganan, ¿no? Y en tiempo de guerra, pues evidentemente, pues la fábrica de armamentismo es la que más florece. Pero, y habla del riesgo de las ideologías, ¿no? Cuando no nos dejamos llevar de la realidad, sino de una especie de gafas que nos hacen ver unilateralmente la realidad desde un solo punto de vista, ¿no? Por ejemplo, decir, pues lo único importante aquí es pues, que los países del norte vivan bien. Si los países del sur viven mal, lo sentimos mucho, ¿no? O vamos a hacer grandes carreteras en la Amazonía para sacar dinero. Si los indígenas se mueren, esto no importa. Bien, frente a la secularización, esto que parece pues, que lo religioso está cada vez más en decadencia, dice Sosa no verlo como una forma negativa, sino como un llamado a una experiencia más espiritual y más profunda de la fe. O sea, esto es un llamado a vivir la fe de una forma más profunda. Y quizá lo de las iglesias cerradas, que algunos pensaban que con esto pues ya desaparecía todo, ha hecho que mucha gente pueda vivir la fe pues a través de conexiones por televisión, por el ordenador, con celebraciones litúrgicas, algunos pues escuchando la palabra de Dios, etc., ¿no? O sea, la gente no vive solo de sacramentos, sino que es más amplia la posibilidad que tienen las personas de vivir una vida espiritual y cristiana seria. Y habla de la necesidad de discernir para no sucumbir a las ideologías, ¿no? Por ejemplo, ideologías del pasado, pues
ideologías son el capitalismo, puede ser el comunismo, puede ser pues el nacionalsocialismo, etcétera, el populismo. Entonces insiste en la importancia de la formación, siguiendo al Vaticano II. Y aquí toma del Vaticano II el concepto de pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que es un pueblo de bautizados que camina hacia el reino. Entonces, la noción de pueblo de Dios es una noción que su origen es de tipo social, político, ¿no? Claro, si definimos la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, está muy bien, pero a la gente esto le queda muy, muy lejos, ¿no? Pero si es como el pueblo de Dios que camina hacia el reino, esto está más cerca. Y habla de el peligro del clericalismo. ¿En qué consiste? Que en este pueblo de Dios en marcha hacia el reino, que es la Iglesia, con las demás comunidades cristianas y con toda la humanidad, unos cuantos en la Iglesia son los que tienen el poder, ¿no? Los curas, que son los que más saben, los que han estudiado más, los que mandan, los que dirigen, y que los laicos y el pueblo está como callado, mudo, sin decir nada, sin contar nada, como si no existiera. Entonces aquí Sosa aprovecha la ocasión para valorar la importancia de la espiritualidad ignaciana, sobre todo de los ejercicios. Imagino que ustedes, pues, a lo largo de estos años, seguramente han conocido y han tenido esta experiencia. ¿Por qué? Porque por una parte, la espiritualidad ignaciana nos ayuda a una experiencia profunda de Dios, de Jesús y del Evangelio, por tanto, una dimensión profunda de nuestra fe, nos ayuda a buscar la voluntad de Dios. Por eso en los ejercicios se busca una elección, saber lo que Dios quiere de nosotros para tomarlo en serio y aprender a discernir. En los ejercicios se aprende a discernir entre lo que es auténticamente bueno y evangélico y lo que es malo, lo que lleva a la vida y lo que lleva a la muerte. Y aquí Sosa pone como ejemplo de la espiritualidad ignaciana que parte de la realidad, pues la contemplación en ejercicios de la encarnación, donde dice que el Señor se encarna en un mundo donde hay blancos, negros, donde hay ricos y pobres, gente que nace, gente que muere, bueno, o sea, un mundo sumamente complejo. Y en este mundo Jesús se compromete. Entonces, el cristiano tiene que comprometerse en el mundo como Jesús se comprometió en el suyo. Y de esta experiencia espiritual, de los ejercicios, hemos de sacar fuerzas para seguir a Jesús y asumir la audacia de lo imposible. Y para esto contamos con la presencia del Espíritu del Señor que acompaña la humanidad y trabaja en todas partes. Yo he hecho aquí 7 preguntas que pueden ayudar a la reflexión, ¿no? Primera, ¿intentamos conocer la realidad de hoy? Bueno, en sí sería la realidad de Bolivia, la realidad de los sectores mineros, campesinos, etc., ¿no? Discernimos en ella no solo lo negativo, sino los signos de los tiempos en los cuales Dios nos habla. O sea, solo vemos lo negativo o vemos que a través del pueblo algo nos está diciendo Dios, ¿no? El pueblo pide justicia, pide amor, pide cambios. Bueno, la situación de Bolivia, me parece que hay muchos clamores del pueblo, ¿no? Pues en Santa Cruz y tantas partes. ¿A qué compromisos nos mueve hoy el Señor? Bueno, pues aquí se puede aplicar a la educación, se puede aplicar a una obra social, se puede aplicar a una parroquia. Otra pregunta, ¿somos capaces de vivir con audacia hoy? ¿Estamos con miedo, no sabemos qué hacer?
Otra pregunta, ¿somos capaces de suscitar esperanza? ¿O somos profetas de calamidades, como decía Juan 23? El mundo está mal, la iglesia está mal, y al final dice, yo lo que tenemos que hacer es tirar un tiro y ya desaparecer, ¿no? ¿Creemos sinceramente que el Espíritu del Señor nos acompaña, trabaja y que nos da fuerza y alegría para caminar conjuntamente con los demás hacia el reino? En Bolivia, esta expresión tan popular, Diosito nos acompaña siempre, ¿no? Pues bien, esta expresión, que puede ser una frase así tradicional, si se vive con profundidad, es una fuente de confianza, de esperanza, de alegría, de futuro. Y punto séptimo, creemos que la espiritualidad ignaciana, que busca la voluntad de Dios, que busca el seguimiento de Jesús, nos puede ayudar a esta tarea de vivir con esperanza y con audacia en el mundo de hoy. Bueno, estas serían algunas preguntas que se me ocurrían a mí para resumir. Muchísimas gracias, Padre Víctor, por toda esta relación del capítulo 3 que nos ha tocado y también por estas 7 preguntas que con seguridad les sirve al equipo del CICET para que pueda hacer su reflexión. Y bueno, ahora los vamos a escuchar a ellos, ¿no? Muy bien, muy bien. Les doy la palabra, por favor, adelante. ¿Quién quiere empezar? José, Humberto. Ya, bueno. Bueno, primero saludar al Padre a tantos millones como de hectáreas o de kilómetros, ¿no? Allá en España, como dicen, ¿no? Estás al otro lado del charco, Padre. Pues, saludos desde Oruro. No sé, has dicho ya casi todo, yo no tengo mucho que decir, ¿no? Yo creo que existieron cosas muy importantes, ¿no? Lo de la audacia ha sido muy constante, ¿no? Y cómo una institución puede realmente ser como un templo, ¿no? Que ofrezca grandes valores y grandes orientaciones y luces a la gente. Después, Jesús hablaba de que se pierde la idea del bien común y el sentido político. Y José también, pues, las ideologías que nos convierten pues, en víctimas del partido último, ¿no? Y Patricia, lo del liderazgo importante, ¿no? David también, toda esta brecha que se ha abierto ahora, ¿no? Que se pone audacia. Ángela también esta audacia, este discernimiento en camino. Claro, yo no sé, pero en Europa por lo menos la norma que se tenía con la pandemia era, después de la pandemia, volver a la normalidad, ¿no? Volver a lo de antes, como si lo de antes fuera el ideal, ¿no? Claro, evidentemente se puede entender bien volver a que la gente no se muera rápidamente y que no haya enfermos, pero si significa volver a la situación social de antes, yo creo que esto es negativo, ¿no? Porque es una situación totalmente, digamos, discriminatoria y que es injusta y que rompe todos los esquemas, digamos, de una vida común, ¿no? Yo creo que incluso para encontrar criterios de discernimiento, sí, válidos para todos, yo creo que el gran criterio sería si una cosa, un movimiento, una idea política, una sociedad, lo que sea, un grupo, se orienta hacia la vida plena, vida común para todos, desde las personas, las mujeres, los niños, los ancianos, la naturaleza, la vida corporal, vida espiritual, vida humana, vida de todo, ¿no? Vida digna, sin esclavitudes y sin discriminaciones, o produce la muerte. Muerte física o muerte cultural o muerte política o muerte de género o muerte de ecología, etc. Yo creo que sería como la gran división, ¿no?
y que para los cristianos la vida está ligada a Dios. Y por tanto, algo que lleve a la muerte, que lleve a la destrucción, que lleve al desánimo, que lleve al fracaso de grandes mayorías, esto no puede ser de Dios, no puede ser de Dios. Me parece que es muy bueno lo que ustedes han dicho, muy bueno. Claro, yo los domingos con Ignacio Suñol íbamos a Japo, Morococala y Santa Fe. Bueno, yo no sé cómo están ahora, ¿no? Pero realmente era una vida muy dura y muy pobre, y muy, aparte de que está muy alto y mucho frío, una vida muy dura, ¿no? El hospital que había no sé dónde, y la vida de la gente, una cosa muy dura. Imagino que habrán mejorado, ¿no? Porque estoy hablando de los años 80, ¿no? Pero, en fin, hay una serie de diferencias entre países y dentro de cada país que son totalmente injustas, ¿no? Totalmente injustas. O sea que no funciona esto, no funciona. Entonces, lo de la audacia es tener la esperanza de que nuestro proyecto, que en el fondo es el proyecto de Dios, tiene futuro, tiene futuro. Y por esto nos ponemos en camino para que esto pueda ir adelante, pueda ir adelante. Con Julia estuvimos en el Sínodo de la Amazonía, ¿no? Bueno, pues un lugar de una grandísima riqueza que abarca 9 países, ¿no? En Bolivia también toda la parte amazónica, de mojos, etcétera. Pues todo esto que se está destruyendo, quemando, con caminos que rompen toda la ecología, gente que muere, gente que ha de emigrar, para plantar rebaños, para plantar soya. ¿Dónde estamos, no? ¿Dónde estamos? Claro, entonces esto va a la muerte, ¿no? Entonces, esto no puede ser es un egoísmo de unos cuantos que quieren sacar plata de esto, ¿no? Y en cambio, cuando uno hablaba con los sectores más marginados, indígenas, pues estos valores, como en Bolivia, el vivir bien, ¿no? El summa causa y no. Vivir bien para todos. No vivir que unos vivan mejor y los otros vivan muy mal. Vivir bien para todos. Esto de la Constitución de Bolivia y de Ecuador me parece que es una cosa muy válida, tanto humana como cristianamente. Vivir bien, es decir, de una forma digna, con una buena relación con Dios, con la comunidad y con la tierra. Bueno, yo creo que debemos ir a estos grandes ideales. En este sentido, yo creo que el optimismo y la audacia vale la pena porque eso tiene futuro, tiene futuro. Aunque pasemos momentos como la COVID y momentos de cambio climático y cosas de estas, ¿no? Ahora aquí tenemos un frío tremendo y hemos pasado unos calores tremendos, ¿no? Hay inundaciones, Estados Unidos con 40 bajo cero, los aviones que han tenido que quedar colapsados los vuelos. Bueno, todo esto es cambio climático, pero claro, los del cambio climático, los dueños del petróleo y los dueños de esto no quieren cambiar nada, ¿no? Por tanto, es un cambio que hay que hacer que no es fácil. Por tanto, yo creo que no nos hemos de desanimar. Pero lo que decían ustedes, que si conseguimos escuchar a la gente, que la gente colabore, formar a la gente, vivir con sentido comunitario, la formación ciudadana, la formación política, también teniendo en cuenta la dimensión espiritual, que yo creo que en Bolivia la dimensión espiritual, así como en Europa muchas veces ha quedado en Bolivia todavía tiene, yo creo, tiene unas raíces fuertes, ¿no? Tanto de las religiones más originarias como después del cristianismo. Yo creo que todo esto ayuda a poder tener audacia y tener confianza y tener esperanza en el futuro. Bueno, no sé si quieren comentar ustedes alguna cosa más. Sí, yo un comentario cortito. Sí. Bueno, yo le añadiría algo más, que se hablaba también, o sea, mucho, si no me equivoco, fue en todas las reflexiones de esto de la teología de la liberación y en la Carta de Medellín, ¿no? Es la capacidad de indignación. Creo que también es importante trabajar en eso, ¿no? En
en saber sentirnos indignados por lo que está sucediendo, ¿no? No es solo, además de audacia, además de formación, es que sientas, ¿no? Que esas injusticias, esas desigualdades te afecten como persona, que te sientas indignado para que eso se vuelva en un catalizador con la audacia para buscar cambios, ¿no? Entonces creo que esa palabra que antes, la indignación, la capacidad de sentirnos indignado por lo que está sucediendo, es importante también ir recuperando y no normalizando todo lo que sucede en el mundo. Muy bien, muy de acuerdo. Mira, dentro de la teología de la liberación hay tres momentos que incluye esto que tú dices, ¿no? El momento de denuncia, o sea, la indignación lleva a la denuncia. Esto no puede ser, esto es injusto. El segundo paso es el anuncio, es decir, reconocer que el proyecto de vida, el proyecto de Dios, el proyecto de sociedad es algo diferente, ¿no? O sea, si la denuncia es por los signos de muerte, la indignación es por los signos de muerte, el anuncio nuestro de ser la posibilidad de vivir una vida digna para todos, vivir bien, en comunión con la comunidad, con la tierra y con Dios, ¿no? Y el tercer paso es la transformación. O sea, el compromiso para que estas estructuras, diríamos, indignas y de pecado y de muerte, se vayan transformando en estructuras de comunidad, de vida, de participación, de escucha. Gracias, Padre Víctor, por su tiempo, por ayudarnos a la reflexión y esperamos que lo que ya hemos reflexionado, bueno, que estamos empezando el año, ¿no? Entonces nos dé el impulso suficiente para que varias de las cosas que digamos podamos plasmarlas en los productos, en las acciones que vayamos haciendo. Yo voy a plantear algo último, Padre, algo personal, ¿no? Yo le quiero agradecer a usted sus libros que escribía, a la especie de biografía que hacía antes, ¿se acuerda? Con eso yo, por ejemplo, recuerdo y me impactó mucho la vida de Mauricio Lefebvre, ¿no? Nunca lo vi, nunca lo conocí, lo leí a través de los pequeños textos que usted hacía y creo que esas pequeñas cosas que ha hecho ha contribuido a que muchos estemos ahora donde estamos. Gracias. Muy bien. Padre, muchas gracias por su orientación. Un abrazo a la distancia y sabemos que siempre nos acompaña, ¿no? Como cofundador de la institución, desde España siempre está pendiente de lo que hace CISEC. Un abrazo, Padre. Gracias, igualmente. Un gusto, Padre. Hasta otra ocasión. Un abrazo. Yo todavía recuerdo la primera sede del CISEP en la calle Potosí, al lado de la Ferrari Gessi. Ajá, sí. 38 años de eso, ¿no? Que hacía frío, muchísimo frío. Yo iba en moto, ahora ya no me atrevería a ir en moto, ¿no? Todavía el frío le sigue esperando. Muchas gracias y gracias a todos.